estás? Espero que estéis bien como siempre, ya lo sabéis. Bueno, este no es como mi formato habitual, pero no pasa nada. La cosa es que quería enseñaros cómo me hago las puntas rosas, porque como bien podéis ver, muy rosas ya no están. Entonces voy a retocármelas y he dicho, escúchame, pues voy a enseñarles cómo lo hago. Que no lo toméis como un tutorial porque no soy peluquera ni nada por el estilo, pero no sé, creo que puede estar interesante. Y nada, pues es que espero que os guste el vídeo. Vale, pues os voy a contar lo que nos hace falta. No sé cómo se me estará viendo. Yo aquí me vendría de puta madre un operario de cámara. Pero yo creo que si estoy alineada con lo que es la cámara, el ojo de la cámara, yo creo que debería salir bien. En fin, para esto vamos a necesitar un señor peine. Os recomiendo llevar guantes porque si no os pueden quedar las manos del color que decidáis utilizar. Muy buenas. Vamos a necesitar mascarilla o acondicionador. Deli Plus Mercadona siempre en mi corazón, pero me queda un peo. Un bol donde mezclar las cosas, porque vamos a mezclar la mascarilla o acondicionador con el tinte. Una brocha para mezclar, no para otra cosa, porque yo me lo pongo con las manos. Y pues los tintes pertinentes. Hoy, por ejemplo, voy a ver si gasto el Peachy Coral de Crazy Color. No me gusta Crazy Color, ¿vale? Eso lo digo ya de antemano. Este es mi favorito en realidad, pero siempre le pongo un poco de Big Pink. Así que nada, vamos con esto. Vale, pues lo que tenemos que hacer es mezclar la mascarilla o acondicionador con nuestro tinte de color fantasía. Cantidades muy a ojo. O sea, yo le he hecho como un brochazo de... un poquito más. Yo le he hecho como un brochazo de mascarilla, más o menos. Y como el color que más quiero gastar es este, porque no me gusta nada y quiero quitármelo de en medio, pero no lo voy a tirar porque soy pobre. Es que es un color súper feo en realidad. Me gusta 0 unidades este color. Bueno, no sé cómo se me estará oyendo porque estoy hablando para acá y no tengo ningún micro. Ah, pues se queda un pastel súper cookie, pero cuanto más pastel sea el color, menos va a durar en el pelo. O sea, se ha quedado como súper mega, hiper, extra pastel. Así que le vamos a meter potencia. O sea, ¿habéis visto lo que ha caído? Bueno, espero que lo hayáis visto. Pues mirad cómo intensifica el color. O sea, solamente con esa gotita que le he puesto. Esto es como bastante chicloso. Vale, aquí hay mucha gente que seguramente se divide el cabello en secciones y movidas así. En esta casa no hacemos eso, voy a por un coletero. En esta casa nos gusta tintarnos a lo loco, ¿vale? Entonces yo lo que hago, sí que me hago, es que me divido el pelo en dos. Y esto yo lo vi una vez en un vídeo de una chica que enseñaba a hacerte californianas. Y es como que vamos a guardar el pelo un poco. ¿Para qué? No lo sé porque luego lo cepillo. Ahora lo que yo hago es que cojo el tinte, como ya he dicho, lo cojo con la mano. Y entonces pues empiezo a aplicarlo por las puntas. O sea, tal cual. Una vez que tengo como el manojo de puntas hecho, lo que hago es que lo abro para ir dividiéndolo y que penetre bien el tinte por todos los pelitos. O sea, yo si alguien se deja tintar, decídmelo, que a mí me gusta mucho tintar a la gente. O sea, yo compré los productos y yo os tinto gratis. Yo creo que eso es una super oferta, ¿eh? Bueno, ya veis que esto es como muy libre. Sí que os recomiendo que intentéis que estén los dos a la misma altura, más que nada por el tema de la simetría, que es lo que nos hace ser bellos. En plan, físicamente hablando. Interiormente hablando, pues la simetría no sé yo hasta qué punto te va a aportar belleza en la vida. Es que no sé, yo leo muchas cosas, pero yo en verdad científica no soy. O sea, yo no lo digo yo, lo dice gente que parece más lista que yo. ¿Cómo es el señor cepillo? Bueno, no es un cepillo, es un peine. O sea, ¿sabéis la diferencia entre peine y cepillo? Vale, entonces lo que hacemos es que vamos a ir pasándolo un poco más por arriba y cepillando. Pero vamos a ir como creando distintos niveles para que no se quede como una línea de corte súper seca. Y esta es la técnica. O sea, that's the technique. O sea, yo lo que hago es que cojo con la brocha y entonces le hago el cepillo. Tucu, tucu, tu, lo pongo tinte. Ya está. Es que no tiene más magia ni más misterio. Vale, la parte trasera es una broma de mal gusto. O
sea, vosotros estáis viendo la parte de atrás antes que yo, pero al mismo tiempo no, porque hasta que yo no edite el vídeo, vosotros no lo vais a poder ver. Aquí poniendo unos highlights en el flequillo. O sea, friendly reminder también que estos tintes se van con la mirada, en plan tú los miras y el tinte se empieza ahí. Entonces que no os dé miedo, porque te lo lavas con champú anticaspa 3 o 4 veces y se nos acabó. Entonces ahora es cuando usamos la gomita del pelo y nos hacemos un señor moñito. Bueno, pues sí, que eso, que ya está. Así es como me hago yo las puntas, no sé. Ahora de vez en cuando, para limpiarme los guantes, me cojo como mechoncitos así sueltos y les doy como un toquecillo de color y de gracia. ¡Ya está! ¡Ya estaríamos! Pues ahora podéis hacer vuestros quehaceres, aunque yo os recomiendo que limpiéis primero todo lo que hay en masa. A few moments later. Pues este sería el resultado de mi pelo hoy por hoy. Yo creo que se ha quedado bien. O sea, a mí me gusta, entonces ya está. Con eso es suficiente, porque si queda así como le damos con el cepillito, se queda así como degradado y no se queda todo a la misma altura. Consejito así para gente con cabellos decolorados o en general que se bufen. Usad aceite de coco para las puntitas. No os pongáis mucho en las manos porque eso al final con el calor se derrite y tampoco es cuestión de que nos chorree en la cabeza aceite. Así que ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues nos vemos muy prontito. Por mi parte nada más que decir. Que os vaya muy bien la vida y muchos besis de fresi. Decidme también qué os ha parecido este formato de vídeo. ¿Qué opiniones tenéis de la vida? Pero espera, voy a hacerlo como... En fin.